Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 196, un programazo galardonado 2024. Lo hicimos a propósito para recibir con un agradecimiento y un reconocimiento profundo al doctor José de Jesús Gómez Cotero, que viene a hablarnos de sus obras, sus reflexiones editoriales, todas las no, todas las credenciales, yo que podía decir, bueno, la verdad es que, bueno, aquí sí, abogadazo de la Escuela Libre de Derecho, especialista en amparo por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la misma Universidad Panamericana, tiene un segundo doctorado por la Universidad del País Vasco, coordinador junto con el doctor Luis José Béjar y miembro del comité editorial de la colección de libros Vía Tributaria, editado por la UP y Thomson Reuters. Socio director de Gómez Cotero Abogados, firma, por supuesto, experta en litigio, en materia fiscal. Tiene más de 17 libros, efectos fiscales de los contratos, la simulación tributaria, también en la parte internacional de los contratos, estudio de la responsabilidad penal de las personas morales, precios de transferencia, bueno, articulista, miembro del Colegio de Abogados. Bueno, ¿qué les puedo decir del doctor José de Jesús Gómez Cotero? Sí, es uno de los grandes fiscalistas de este país y además salió galardonado para nuestro evento de la Fundación, que hoy va a ser a las 5 de la tarde, y que además a propósito necesitamos estar con él para que nos dijera todo este tema de su pluma, de su editorial, de su experiencia, de su vivencia, con ese carisma, con esa disciplina, maestro mío, maestro de muchos fiscalistas. ¿Qué más quieren que les diga? Lo hicimos a propósito para que él se sintiera en lo que verdaderamente es, que es su casa, aquí en Conversando con Orfe, y que por supuesto la Fundación Carlos Orozco Felgueres tuvo a bien a pedirle que por favor aceptara este reconocimiento que él nos da prácticamente a nosotros, porque nosotros solamente somos un medio, un conducto para poder reconocer en vida a lo mejor a la trayectoria del fiscalista. Y hablar de el doctor José de Jesús Gómez Cotero es hablar de eso, hablar de un fiscalista con una trayectoria impecable, además de una persona excepcional y además un gran amigo mío y maestro mío. Así que no me queda más que darle la bienvenida ya aquí a su casa. Él forma y formará y forma ya parte del Salón del Fiscalista de nuestra fundación. Así que pues él nada más puede hacer lo que él quiera, puede decir lo que él quiera, es su casa y no me queda más que permanentemente reconocerle, permanentemente agradecerle y por supuesto pues darle, pues no la bienvenida, simplemente decirle, doctor, pues aquí está su casa, usted haga lo que usted quiera, y entonces, pues ya me callo para que nos hable el galardonado 2024 de nuestra querida, ya en su 21º, bueno, aniversario, que es la Fundación Carlos Orozco Felgueres, que yo lo invité por primera vez a su inauguración hace 20, sí, 20, 21 años en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, donde la presentamos hace 21 años. Él llegó como presidente de ANEFAC. En ese momento ya era un gran fiscalista, pero la vida nos puso y nos colocó en el camino y yo le he aprendido hasta la fecha. Aquí a mi maestro, el doctor José de Jesús Gómez Cotero, y hoy tenemos la oportunidad de convivir ahí en la misma universidad, pero bueno, él egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero por supuesto siempre incorporado a las grandes universidades y a las grandes academias que tienen que ver con el derecho. Así que, bienvenido, mi querido Pepe, mi querido amigo, mi querido maestro, galardonado 2024 de nuestra fundación. Platícanos de lo que tú quieras. Es tu casa, es tu casa. A ver, platícanos.
Yo quiero saber más, a lo mejor, sí, 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 del escritor, sí, del académico, sí, del fiscalista, sí, del litigante. A ver, pero platícanos de tus obras consentidas. Yo tengo entendido que las obras son muy importantes, sobre todo los efectos fiscales de los contratos, tanto a nivel nacional como internacional, precios de transferencia. A ver, platícanos de estos temas y sobre todo ahora ya el tema de la norma de antiilusión, todo este tema de razón de negocios, todo este tema de simulación. A ver, platícanos como que ¿qué te llevarías? ¿Cuál sería como unos resumen, como un pequeño resumen de toda esta pluma que has aportado a todo el ámbito editorial y a toda la parte, a todo el medio de los fiscalistas? Bienvenido, Pepe. Está con nosotros el doctor José de Jesús Gómez Cotero, galardonado 2024 de nuestra fundación. Y hoy a las 5 tenemos el evento y el reconocimiento, así que no vayan a dejar de estar. Sí, a las 5 de la tarde lo vamos a transmitir para ustedes. Platícanos, Pepe, a ver, ya me voy a callar porque voy a tomar nota como siempre, Hombre, para no perder la costumbre. ¿M? A pues ver. muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un gusto compartir esta mañana contigo y un honor recibir el galardón 2024, eh, que tiene una particularidad que lo hace muy, muy valioso y muy significativo, es el hecho que es un galardón otorgado por tus pares. O sea, son los propios fiscalistas quienes te lo otorgan. Entonces, eso lo hace muy particular porque es un reconocimiento de quienes están en el medio, como tú y como los otros integrantes de la comisión del premio que lo otorgaron. Y eso, pues simplemente es agradecerlo y comentarles tanto a ti como a estos integrantes, pues que me emociona mucho recibirlo y me honra mucho el recibirlo. Por otro lado, bueno, explicándote de la obra que a mí me ha tocado escribir a lo largo de estos años, ya más de 30 como abogado y más o menos como profesor, empecé dando clases en 1986, curiosamente en el año en que me recibí, de manera muy circunstancial. Empecé dando clases en el ITAM porque uno de los profesores que daba una materia que se llamaba régimen fiscal mexicano se enfermó, tuvo un problema de salud y entonces tuvo que el ITAM, el área de derecho, buscar un profesor que fuera bateador emergente y ahí se me abrió a mí la oportunidad de dar clases y eso fue como yo llegué a iniciar, digamos, mi experiencia como profesor. Un poco por la circunstancia, bueno, triste porque este profesor se enfermó, pero por otro lado positiva porque a mí me abrió esa oportunidad de la cual pues llevo muchos años en la cátedra aprendiendo sobre todo de mis alumnos, que me parece que es algo muy valioso porque además de mantenerte fresco siempre, yo incluso en el libro de efectos fiscales de los contratos al que tú te referiste hace un rato, que yo creo que es una de las dos obras más emblemáticas que yo puedo tener, el otro es Fusión y Escisión de Sociedades. Yo dedico, tú ves la parte inicial de dedicatoria, aparte de, por supuesto, a mi esposa Natalia y a mi familia, a mis alumnos, porque son esos alumnos los que con sus preguntas, particularmente, y a ti te pasa, porque también eres profesor, cuando te hacen esa pregunta y que no te sabes, que le tienes que decir, déjame estudiarla para poderte contestar y que te la llevas de tarea, esas son las preguntas más enriquecedoras, precisamente porque te motivan a estudiar, para buscar darle una respuesta a ese muchacho inquieto que te formuló esa pregunta. Entonces, eso yo siempre lo he agradecido mucho, inclusive a lo largo de los años. Este libro ha cumplido 25 años, lleva 12 ediciones y en su decimosegunda edición cumplió 25 años de su primera edición. Pues muchos de los cambios que ha venido incorporándose al libro, y tú eres autor también, muchos de ellos derivan de esas preguntas precisamente, de esas preguntas que te hacen los muchachos, digo yo, los muchachos latosos que te ponen en jaque y te hacen estudiar. Entonces, siempre se agradece mucho esa oportunidad que te dan de ir estudiando. Ese libro nació en el ITAM, como señalaba,
Yo empecé en el 86, después, más o menos por ahí en 90, me invitaron a dar clases a extensión universitaria y la materia que me asignaron fue precisamente efectos fiscales de los contratos, lo cual Ujú. planteaba todo un reto, porque una cosa es que manejes, por un lado, las leyes fiscales, impuestos sobre la renta, IVA o código fiscal, y por otro lado, el vincularlo con los contratos, con la materia civil, con la materia de obligaciones y de contratos. Yo me apoyé mucho cuando empecé, digamos, eran mis apuntes de clase que fueron enriqueciéndose a lo largo del tiempo y finalmente terminaron en un libro. Yo me apoyé mucho en uno de mis maestros, de mis grandes maestros de la Escuela Libre de Derecho, don Ramón Sánchez Medal. Don Ramón fue toda una institución en Ujú. México, muchos recuerdan, por ahí debe estar su libro de contratos, y pues era muy significativo para mí a la hora de estar preparando la clase, el regresar y recordar las enseñanzas de don Ramón eh, para plasmarlas como punto de partida en mi libro de efectos fiscales de los contratos, pues porque hay que entender primero que nada el contrato, cuáles son sus características, sus elementos, y después de ello ver la parte fiscal, ver sus consecuencias en el mundo fiscal. Ahí entendí alguna frase de algún otro de mis maestros, don Genaro María González, que nos dio en la Libre en primer año introducción al estudio del derecho. Y don Genaro decía, para hablar del caldo de conejo, primero hay que tener el conejo y luego lo guisas. Yo esa frase, que es muy coloquial, la entendí claramente cuando estaba viendo el tema de los efectos fiscales de los contratos. Si tú quieres hablar de una consecuencia en el mundo fiscal, de una relación laboral, por ejemplo, pues lo primero que tienes que ver es cuál es la ley que rige la relación laboral, que en este caso sería la Ley Federal del Trabajo. Y ya que tienes Ujú. el contrato de trabajo o la relación laboral, entonces ahora sí, vámonos a su consecuencia en el mundo fiscal. Y entonces se cumple claramente lo que decía don Genaro, ¿no? Primero analiza el acto jurídico a la luz de la ley que lo rige, llámese el Código Civil, llámese que Código de Comercio o legislación laboral, y ya que tengas o que entiendas que esa es la naturaleza jurídica del acto, entonces irás a ver su consecuencia en el mundo fiscal. Y eso me llevó a preparar primero la clase y a lo largo del tiempo el libro, y ese libro está estructurado en razón de las consecuencias que produce en el mundo fiscal los contratos, que básicamente yo los clasifiqué en tres grandes grupos, que son los actos de enajenación, los actos que implican el uso o goce temporal de bienes y los actos que Ujú. implican la prestación de servicio, lo cual surge o nace de la propia estructura de las leyes. O sea, no es algo que yo inventara. Si tú te vas a la ley de renta o a la ley de IVA, pues así están Ujú. estructuradas, ¿no? Por Ujú. razón de Ujú. las consecuencias. Lo que sucedió es que el legislador trató de redactar lo que se denomina tipos abiertos, tipos tributarios abiertos, para tratar de cachar, valga la expresión, la mayor cantidad de actos jurídicos posibles. Si hubiera restringido, por ejemplo, a la compraventa, pues sí, hubiera establecido reglas para grabar la compraventa, pero hubiera dejado fuera de ello a una serie de actos como puede ser la donación o la dación en pago, que siendo enajenación no son compraventa. Entonces, por eso se redactan tipos abiertos tratando de cachar la mayor cantidad de actos jurídicos posibles en cuanto a la consecuencia que se va a producir en el mundo fiscal. Y solo cuando no te cabe o no caes en el tipo genérico, entonces hay que redactar tipos específicos. Esos tipos específicos, un ejemplo lo tienes en la donación precisamente, para efectos de impuestos sobre la renta, porque la donación, siendo un acto de enajenación, y toda vez que la ley de renta lo que grava son los ingresos, pues evidentemente el ingreso no lo tiene quien dona, quien enajena, el ingreso lo tiene quien recibe, quien es el donatario. Entonces, al no caber en el tipo genérico, hubo necesidad de redactar un capítulo específico que está en la ley del impuesto sobre la renta, que es el capítulo de los ingresos por adquisición de bienes, para involucrar o para, digamos, colocar en este capítulo a todos aquellos actos Ujú. que no caben en el tipo genérico.
Y finalmente, la ley utiliza básicamente algo que los economistas denominan unidades económicas, es decir, ellos entienden, son patrimonios que generan riqueza y hay que definir quién es el sujeto pasivo que deberá pagar el impuesto por la renta respecto de esa riqueza. Y como no cabe tampoco en los tipos genéricos, les establecieron un régimen especial. Estoy hablando básicamente de 3 contratos: el contrato de asociación en participación, el contrato de fideicomiso cuando realiza actividades Ujú, empresariales, en donde tienes un régimen para cada uno de ellos, y otro acto que si bien no es un contrato, pero sí genera riqueza, son las sucesiones. Es un patrimonio que una vez que tenemos a la persona propietaria de ese patrimonio que ha fallecido, digamos que se ujú, vende cuyos, el patrimonio sigue generando riqueza hasta, y no, digamos, está un poco en el aire hasta en tanto no se adjudica ese patrimonio a los herederos. Entonces, eso hace necesario establecer un régimen para grabar esa riqueza que el patrimonio sigue generando desde el momento que inicia la sucesión y hasta el momento que los bienes son adjudicados a los herederos de la persona. Y ese es el régimen de las sucesiones. Es lo que los economistas denominan son patrimonios generadores de riqueza, pues, que hay que grabar, y entonces hay que establecer a través de estos regímenes quién es el sujeto pasivo a quien vas a grabarle esa riqueza. Y esa es la estructura del libro, el sentido del libro, y va poco a poco actualizándose tanto con reformas fiscales, pero como te decía, lo más valioso para mí son esas preguntas de los alumnos latosos, o de los alumnos intensos, ujú, pues, que te ponen en jaque y dices, espérame tantito, déjame estudiarle y mañana te contesto, ¿no? Porque te obligan a ir a analizar el tema y bueno, en esta materia, y tú lo vives todos los días, pues siempre surgen cosas que no están previstas y hay que resolver, ¿no? Entonces, esos casos, digamos, curiosos o especiales que te motivan a estudiar para encontrarles una solución y resolver un problema, ¿no? En Entonces, el tema de los efectos fiscal, en la parte internacional también tienes un libro, Pepe. sí, Esa diferencia también me imagino que si no hablamos de fideicomiso, hablamos de joint venture, ¿no? O sea, como son como vehículos sin personalidad jurídica, pero como dices tú, que nos ayuda, ¿no? A establecer o simplemente a generar derechos y obligaciones que hace que se vayan causando, eh, bueno, pues los impuestos de la renta que se vaya generando. En este tema de contratos, en la parte de contratos internacionales, ¿qué nos comentas? fíjate que este libro, y yo te platicaba, yo he sido más un autor circunstancial. Ese libro nació en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que además tiene la particularidad que es una ciudad fronteriza. El primer libro, Mm, Efectos Fiscales de los Contratos, es un libro que toca todos los temas nacionales, digamos, la legislación nacional. Cuando yo llego a dar clases a Ciudad Juárez, que sí es una ciudad fronteriza, pues ellos tienen un tráfico comercial de todos los días. De hecho, simplemente cruzar el puente y ujú, ujú, operaciones comerciales internacionales son muy comunes. Y en ese caso, ujú, mi coordinador de la maestría me decía, oye, ¿por qué no nos das una plática sobre los contratos internacionales que aquí son uno de nuestros problemas cotidianos? Y empezamos a armar el libro y, bueno, fundamentalmente su estructura es distinta porque efectivamente, como tú dices, primero atiende al título quinto de la ley de renta y para efectos de las operaciones internacionales, yo diría que hay básicamente eh, dos grupos de efectos que se van a producir. Uno son cuando hay fuente de riqueza en territorio nacional y se debe grabar en el territorio nacional al menos una parte, como el beneficiario de la riqueza está en el extranjero, que obliga al residente en México que haga una retención respecto a los pagos que le hace a este residente en el extranjero. Y el otro caso, ujú, cuando se toma el criterio de residencia.
sobre todo con los temas de beneficios empresariales, donde la regla es que los beneficios empresariales tributan en el país de residencia de quien obtiene esa riqueza. Y entonces los contratos se van, digamos, analizando en esos dos sentidos. Igual seguimos un poco la clasificación que veíamos en contratos nacionales, en actos de enajenación, en actos que involucran prestación y servicios, o en actos que involucran el uso o goce temporal de bienes, como es el tema de las regalías, pero pues hay diferencias importantes con el tratamiento nacional. O sea, o hay retenciones o pagas en el país de residencia, y en algunos casos hay un doble gravamen, tanto en residencia como en fuente, pero lo que se hacen son reglas para que haya una tasa reducida y se resuelven los problemas de doble tributación, haya una tasa reducida en el país de la fuente, de manera que se permita gravar la diferencia en el país de la residencia. Y entonces ahí tienes que analizar, aparte del título quinto, pues lo que dicen los convenios de doble tributación para ir viendo cómo aplican y cómo ir resolviendo cada uno de los temas y viendo, bueno, cuáles son las obligaciones que se están generando de cada contrato. También hay que tener mucho cuidado con un tema, por ahí hay una jurisprudencia en donde hay algunos contratos que son beneficios empresariales, pero que tienen un régimen especial, caso contrato de las regalías o la publicidad, en donde sí, nadie discute que es un beneficio empresarial, sería una actividad empresarial, pero al existir un régimen o un tratamiento especial en el título quinto, ese es el régimen que tienes que aplicar, el régimen especial y no la regla general de beneficios empresariales. Digo, lo cual es un principio básico de derecho, ¿no? La regla especial prevalece sobre la regla general. Hay Así algunos es. criterios ahí, ya del tribunales, y lo comento porque es muy comúnmente topado personas que de repente hacen una interpretación equivocada diciendo, oye, pues por un caso de publicidad, o sea, oye, eso es un beneficio empresarial, sin duda. Nadie discute que es beneficio empresarial. Entonces decían, como es beneficio empresarial, tributan en el país Así de es. residencia. Y el tribunal dijo, no, porque tienes una regla especial. Una regla especial que te pone una obligación de retención. Entonces aplicas esa regla especial y luego de ahí te vas ¿cómo se llama? A la regla, a ver si tienes un beneficio a través de un convenio de doble tributación. De hecho, hay un criterio que seguramente conoces bien en cuanto a la metodología, es un criterio del tribunal de cómo aplicar un tratado de doble tributación. Lo primero que te dice es, primero ve si la operación está grabada conforme a la ley mexicana. Si está grabada, entonces vamos al siguiente paso. Es ve si hay un tratado de doble tributación que te permita un beneficio, es decir, una tasa reducida, establecer que se graba en la residencia. Y tres, ve si tú tienes derecho a acceder a ese tratado, porque no todo mundo tiene derecho a acceder a ese tratado. Hay que cumplir con las condiciones que el tratado establece para que se pueda aplicar a un determinado contribuyente. Y ya que pasaste los pasos 1, 2 y 3, entonces si lo superaste, entonces sí aplicamos el beneficio que te da el tratado. Entonces es un poco la metodología, que me parece una aportación interesante por parte del tribunal para poder analizar este tipo de consecuencias. Y algo que me enseñó el escribir y estudiar un poco el tema es ver lo que es la negociación de contratos internacionales, que es muy distinta a la negociación interna. Nosotros, al menos en nuestro sistema, tenemos leyes que te establecen reglas y mucho te apoyas en lo que esas reglas establecen si es que se te olvidó poner o pactar algún tema con tu contraparte. A nivel internacional las reglas son distintas, porque incluso te vas a enfrentar en una negociación con personas que tienen culturas jurídicas distintas e incluso que hablan idiomas diferentes. Y entonces hay reglas donde tendrías que establecer cuál es el idioma que va para prevalecer en el caso de un conflicto. Cuáles son las reglas de solución que vas a establecer si hay un conflicto. Podrías establecer
que normalmente es lo que hacen el arbitraje. Prefieren ir al arbitraje que a someterte a un tribunal. Incluso hay países donde el tribunal tiene que aplicar su legislación eh, preferentemente o privilegiadamente sobre otras normas. En el arbitraje no, en el arbitraje podrás pactar las reglas de arbitraje, incluso hay la Cámara de Comercio Internacional ha establecido algún modelo de arbitraje, entonces se apoyan en estas reglas para la solución de conflictos. Si bien el arbitraje puede ser más caro, tienes una ventaja, que es la certeza de que quienes te van a resolver son técnicos, ¿no? También existen los, no sé, como los Que principios es, que UNIDROIT. es una posibilidad, así lo ves, em, ahora que existe un nuevo, bueno, la reforma al Poder Judicial, ¿no? Me parece que pudiera haber esa resolución o los medios alternativos de resolución de controversias o arbitraje pudieran darle más certeza al contribuyente, Pepe. Sin duda. A ver, y tu pregunta es bien interesante. Dentro de los medios de solución de controversias hay dos, básicamente, digamos, la mediación, el acuerdo entre las partes. Tienes un mediador que te ayuda a que las partes lleguen a una solución, poniendo en la mesa las alternativas posibles. Y la otra es el arbitraje, donde el árbitro es un juez al final del día. El árbitro es un técnico, es un especialista en la materia. Muchos países, entre ellos México, se niegan al arbitraje, incluso a nivel internacional. Cuando hay Ujú. la OCDE ha propuesto que en conflictos de interpretaciones o aplicaciones de los convenios de doble tributación, cuando los estados no se ponen de acuerdo, primero se sienten a una mesa de negociación para que encuentren una solución y si a pesar de eso no la encuentran, se propone que lleguen al arbitraje. De hecho, viene Ujú. en la última modificación al convenio modelo, que fue el convenio Ujú. multilateral que conocemos. Bueno, una de las propuestas es ir al arbitraje, pero el arbitraje no se acepta mucho porque alguien va a ganar y alguien va a perder. Entonces, los estados de repente dicen, no, pues no me arriesgo, ¿no? Y ahí estás con técnicos, ¿no? Ahí sí te vas digamos, el árbitro es un cuate que conoce el tema. Tiene una desventaja, es más caro, pero por otro lado es más rápido. Entonces, la solución puede ser buena. Hay una experiencia en Portugal que tiene un poco que ver con tu pregunta. De hecho, hay un artículo de la profesora Paula Arche, que yo les recomiendo, está en los libros de Vía Tributaria, que fue un proyecto que se hizo a petición del doctor José Antonio Lozano en la Universidad Panamericana, donde se invitó profesores de universidades extranjeras a que escribieran sobre determinados artículos. Hay un libro específicamente, no me acuerdo si el 4 o el 5, sobre medios alternos de solución de controversias, y se habló del arbitraje. Paula Arche nos platicaba la experiencia portuguesa. En Portugal, los conflictos de derecho fiscal interno entre la administración tributaria y el contribuyente se resuelven a través del arbitraje. Y eso les ha generado muy buenos dividendos porque resuelven rápido y obtienen una recaudación mucho más rápida. Sin embargo, un poco la crítica que hace Paula y ella referida a España, decía, pues aquí hay mucha resistencia al arbitraje a nivel de conflictos internos. Y se aplica un poco a nivel internacional, pero bueno, a nivel internacional los conflictos son entre estados, ¿no? Entonces, es una posición de dos estados que están peleando por una riqueza que debe ser grabada. Pues la pregunta es quién se queda con esa riqueza. Entonces, ahí es una visión distinta, ¿no? Cuando el conflicto es entre estados, a cuando el conflicto es entre un contribuyente y su autoridad fiscal, donde la relación pues es de supra-subordinación, ¿no? O sea, el Estado finalmente Ujú. tiene una posición de privilegio. Sin embargo, la experiencia portuguesa es muy buena. Digo, pueden ver el artículo a quien les interese de Paula y te da esa visión de cómo han resuelto muchos temas a través de árbitros que son gente especialista en los temas y los buenos dividendos que les ha generado la solución a través del arbitraje. Entonces, creo que es una buena alternativa. Me gusta más que la mediación,
que la mediación nada más me siento a tratar de que se pongan de acuerdo, pero en el arbitraje sí hay un pronunciamiento. Sí hay quien decide y toma una decisión al respecto. Entonces, creo que bien vale la pena analizarlo. Yo en el libro ahí cito algunos modelos de arbitraje que ya están desarrollados, claro, son aplicables en materia mercantil por la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Entonces, hay otras en la Cámara inglesa, y bueno, cada quien puede escoger los modelos de arbitraje que quieran, pero al final del día el punto común es que va a ser un especialista el que te resuelva el posible conflicto que se dé, y que hay problemas muy serios que a veces parecieran muy obvios, pero el tema del idioma es súper relevante, porque una palabra en un idioma traducida a otro no necesariamente es una traducción literal, ¿no? Ujú, ujú. Te cambia el sentido. Entonces tienes que identificar muy bien qué es lo que estás diciendo o a qué te quieres referir, y no a la literalidad de la palabra, pues para ver qué pactas. Y el otro tema que también es un tema de conflicto son, por un lado, cuáles son las reglas que vas a aplicar en cuanto al fondo del contrato, o sea, a lo que pactan las partes, y cuáles son las reglas que vas a aplicar en cuanto a las reglas de conflicto, o sea, cómo vas a resolver el posible conflicto que se dé si es que este se presenta. Entonces, son temas bien interesantes. Yo me puse, tuve la necesidad de estudiarlo para hacer más completo el libro. Y no hay mucha literatura en México. Hay un profesor, el profesor Arce Gargollo, que desgraciadamente ya murió, que tiene su libro sobre contratos internacionales, claro, desde el punto de vista mercantil. Y es una lástima que no haya más internacionalistas que hayan retomado el tema, porque además es un tema bien complejo, con muchos problemas. ¿No? Por ejemplo, se me ocurre un problema de marcas, donde te ceden el uso de marcas, una licencia de uso de marcas. Tienes que tener cuidado en los pactos que estás celebrando con tu contraparte. ¿Qué pasa si el titular de la marca que te cede su uso te debe garantizar que tiene los derechos? ¿Qué pasa si los pierde? Porque viene un tercero y le quita esos derechos. Bueno, sí, Sí. pero él me dio a mí una licencia. Entonces, ¿qué pasa con esa licencia? ¿Cómo me peleo? ¿Cómo me indemniza? Etcétera. Los contratos de joint venture son bastante complejos, ¿no? Que de repente Ujú, aquí a la autoridad fiscal le cuesta mucho trabajo entenderlos, que tienen además muchas modalidades. Yo recuerdo en alguna época, seguramente te acordás, por ahí del 99, quisieron asimilar al joint venture como una asociación en participación, así es. lo cual a mí me parece que es un gravísimo error, porque las figuras jurídicas no se traducen. Tú puedes traducir el texto del contrato, o sea, el texto de las cláusulas, pero no la figura jurídica. Hay un principio básico, las figuras jurídicas se rigen por la ley que rige el acto. Entonces, si es una Sí. figura del derecho anglosajón, pues no le quieras aplicar derecho nacional que no lo rige, ¿no? Tienes que ir a ver cómo se regula en su sistema jurídico la figura del joint venture, y entonces sí ver qué consecuencias se van a producir. Primero, qué tipo de contratos estableciste, y luego sus consecuencias, ¿no? Y eso es una parte bien importante. Ahora, hablabas hace un ratito de la razón de negocios, que lo hemos Ujú, platicado muchas veces, van a la lógica de tu operación, a la racionalidad de tu operación. Es una figura del derecho anglosajón, que tienes que entender en el contexto en el que la figura nace, no como tú la quieras ver, sino a ver por qué se regula, qué es lo que quieren ver, y qué es eso de la racionalidad o de la lógica de las operaciones. Entonces eso te hace ir, por lo menos, a estudiar un poquito ese derecho anglosajón, a ver cómo funciona. Y ojo, no es como aquí que tenemos leyes, ellos van sobre precedentes, van a analizar qué ha ujú, sucedido en muchos de los casos en el pasado, para ir viendo las soluciones que han ido adoptando los tribunales, y si esas pueden ser aplicables o no al caso concreto que se está presentando a debate en un asunto concreto. Entonces, sí es un tema bien interesante, ¿no? Este,
Háblame porque tiene que ver un tema de precios de transferencia, de cómo o sea, cómo recaudarle, me parece, en ese análisis de asignar riesgos, funciones, activos, operaciones, de cómo lo haría una parte independiente si estuviera con el mismo. Háblame este tema, porque de los primeros libros, o me parece que este concepto que ya tiene muchos años o algunos años, de esta obra de precios de transferencia, que me parece que es como una forma de la autoridad para cuestionar las operaciones y rechazar estos temas de que no cumple con el principio de Einstein. Ok. Eh, Platícame de este tema, de cómo nace este tema. Bueno, sí, ya sabemos de dónde nace, cómo nace, pero eh, eh, ¿cuál sería el espíritu de esa obra de precios de transferencia, Pepe? A ver, efectivamente lo que tú dices, la obra, bueno, yo tengo dos obras, una que fue un primer intento sobre, era precios de transferencia en la visión jurídica, que nació en 97 cuando se reguló la figura en México. Y la obra que hoy está vigente, que es los precios de transferencia frente al fenómeno de la globalización, es mi tesis doctoral en el País Vasco, ¿no? Cuando yo platico con mi tutor, que es el doctor Javier Pérez Arraiz, le digo, Javier, eh, ¿se vale que como tesis doctoral actualice mi obra? Me dijo, sí, obviamente tu primera obra tiene mucho tiempo, hoy puedes actualizar o volver a analizar el tema y es como nace precisamente esta obra de los precios frente al fenómeno de la globalización, que además me dio una gran lección porque muchos de los conceptos que yo traía en 97, que era cuando estábamos aprendiendo de la figura, pues me hicieron reflexionar de manera muy profunda de cosas que a lo mejor yo no había visto o tenía de manera equivocada, ya con un análisis más profundo del tema. Y contestando un poco tu pregunta, curiosamente, la obra se relaciona con contratos también, porque Claro. donde van a negociar las partes, aunque sean partes Mm, relacionadas, es en contratos. Y lo que busca la figura, este principio de arm's length al que tú has referido, es que las operaciones con tus partes relacionadas, y cuando hablamos de operaciones estamos hablando de contratos con tus de partes relacionadas, acuerdo. de actos Ujú. jurídicos con tus partes relacionadas, se pacten, sería la traducción literal a la distancia de un brazo, es decir, que no le des un trato preferencial a ninguna de tus partes relacionadas, que lo trates como tratarías a cualquier tercero que se comporta en el mercado, bajo la ley de la oferta y la demanda. Y entonces lo que hizo es define su precio con tu parte relacionada, igualito que lo harías con un tercero, bajo esta ley de la oferta y la demanda. Ahora, toma tres criterios de vinculación para saber cuándo puedo manipular el precio, que es lo que busca combatir la figura de los precios de transferencia. O sea, no me manipules precios con tus partes relacionadas, que son por tenencia accionaria, por control administrativo, o sea, los órganos de dirección o Mm, administradores o miembros del consejo de administración, o lo que se llama control efectivo, ¿no? Cuando tienes un único proveedor o un único cliente, donde tienes, digamos, el poder económico de definir el precio. ¿Qué es lo que busca la figura? Pues que haya una tributación adecuada y no vía precios o transfieras estas utilidades vía estos contratos de operaciones entre partes relacionadas a un país donde a lo mejor la carga tributaria es más baja. Entonces, si tú celebras un contrato con alguien que está en un paraíso fiscal y es tu parte relacionada, pues lo primero que va a brincar es cuál es la lógica de tu operación. O sea, dime o demuéstrame si lo que estás haciendo es una operación real y verdadera o si lo que estás haciendo es transferir utilidades a un paraíso fiscal donde la carga tributaria es mucho más. Y entonces eso es lo que busca combatir la figura de precios de transferencia, el evitar estos, digamos, traspasos artificiales de utilidades vía la celebración de actos jurídicos que puede ser cualquier tipo de contrato.
hoy cabe cualquier tipo de contrato. Incluso la última actualización de las guías metió el tema de las operaciones financieras que como un tema relevante. Primero fue una directriz aislada y ahora ya se incorporaron en las guías porque se dan cuenta que en estas operaciones financieras hay buen movimiento de estos traspasos de utilidades a otros países. Ahora, Y para... sí, el tema es muy importante porque acuérdate que el 15 de mayo tenemos que presentar los contribuyentes este famoso anexo 9, en donde no solo tenemos que informar operaciones con partes relacionadas en el extranjero, sino a nivel doméstico, ¿no, Pepe? Claro, nos sirvieron con la cuchara grande, ¿no? Porque la figura tradicionalmente es o tiene lógica en operaciones internacionales, por lo que comentábamos, Así es. a mandar Sí. la utilidad donde la carga tributaria es más baja, y hoy dijeron pues, también a las operaciones domésticas. No sea que por ahí quieras obtener algún beneficio. Ahora, ¿cómo se determina ese precio justo de mercado que me sirve de parámetro para compararme con el precio objeto de análisis, que es el precio de mi parte relacionada? Pues a través de 6 métodos que están en la ley del renta, en el artículo 180. Pero ojo, la ley solamente describe los métodos. Quien te desarrolla los métodos y te dice cómo aplicarlos, pues son las guías de precios de transferencia. Y ahí Así es. toma elementos bien importantes. Hay 3 métodos, los primeros que tienen que ver con los métodos tradicionales o transaccionales, que van a ver la operación en sí misma, y los otros 3 métodos, los últimos 3, tienen que ver con el reparto de utilidades, o sea, cómo en un grupo que trabaja como grupo para generar, digamos, un gran pastel, cuál es el tamaño de la rebanada de pastel o del tamaño de utilidad que le debería tocar a cada empresa del grupo. Un ejemplo muy simple para aterrizarlo: tenemos una empresa o un grupo de empresas que se dedican a temas farmacéuticos. Bueno, pues hay una empresa que hace el desarrollo de la investigación de nuevos productos farmacéuticos y ella tiene un altísimo riesgo, un poco lo que tú comentabas, que hay que analizar activos, funciones y riesgos. ¿Qué equipo tienes? ¿Qué tipo de maquinaria o qué tipo de apoyo tienes, que son los activos? ¿Qué tipo de riesgos asumes? ¿Y cuál es tu actividad? Pues tendríamos una empresa que hace esa investigación y desarrollo. Obviamente ahí estás en un proceso de experimento y error hasta que encuentras el medicamento o lo perfeccionas. Una vez que ya lo desarrollaste, se lo pasas a otra empresa del grupo que se dedica ya a la fabricación del producto, y ese producto pues ya lo tienes ahí, pero hay que hacerlo llegar a los enfermos. Entonces ahí lo que tienes que usar son los canales de distribución. Entonces hay una tercera empresa que se dedica a la distribución, que permite que el producto que hizo la primera o que descubrió la primera llegue hasta el consumidor final. Y luego también vas a entrar a temas de protección de la propiedad industrial. O sea, ese medicamento está protegido por una marca que además te da a ti confianza de que es un producto que te va a realmente a curar, a ayudarte a resolver tu problema. Entonces ahí en un ejemplo muy simple viste 4 empresas que al final del día todas ayudan a la generación de una utilidad como consecuencia de este medicamento que se ha desarrollado y producido y vendido. Pero la pregunta entonces que se hacen es, oye, ¿y cuánto de esa utilidad global le toca a cada uno? Y entonces ahí utilizas los métodos de reparto de utilidades que tienen que ver precisamente con cómo valorar los riesgos que cada quien asume, cómo valorar los activos que se utilizan y cómo valorar las actividades o funciones que cada uno de ellos desarrolla. Digo, visto de manera muy de resumen, muy sintética, pero eso es lo que finalmente busca el tema de precios de transferencia, que además es súper complejo. O sea, el definir precio de mercado no es muy simple, además de que hay un error. Alguna vez platicaban en Ecuador,
que querían encontrar una cantidad exacta, cuando la metodología de precios te lleva a rangos, ¿no? Nunca te lleva a una cantidad exacta, te lleva entre un mínimo y un máximo, incluso descartas a través de métodos estadísticos los rangos más altos y los rangos más bajos para tratar de encontrar rangos promedio y dice, si tú estás en el rango, tu precio es de mercado. Si estás fuera del rango, arriba o abajo, pues te mando a la mitad, a la mediana del rango, si era el promedio del rango y eso, y la diferencia, pues te llevaría a un ajuste de precios, ya sea arriba o hacia abajo, ¿no? Rechazando otras deducciones o determinándote ingresos, depende de la posición en la que estés. Entonces, es un tema bien interesante, con toda una metodología complicada, poca, Sí, poca experiencia se tiene en litigio, al menos en México, en cuanto al fondo, de si fue o no correctamente determinada por parte de la autoridad. Otro factor importante son los famosos comparables, ¿no? Que voy a tomar en cuenta a ver si la empresa que es mi competencia, por decir algo, efectivamente hace lo mismo que yo, porque en principio pareciera, tú tienes dos refrescos, voy a decir marcas, Coca-Cola y Pepsi-Cola, los dos son productos de cola, pero la realidad es preguntarnos si son iguales, si los procesos de producción de uno y otro son iguales. Y eso no lo puedes saber sino hasta que conoces todos los elementos de cómo se integra el precio, ¿no? Entonces, a sí, ver, o cuántas operaciones el empresario hace sacrificando la rentabilidad solo por una estrategia de mercado, o sea, que eso se solo vale. por ir ganando exacto mercado, sacrificando utilidades o simplemente diluyendo el negocio en un tema de temporalidad, o sea, ganaremos después, ¿no? Ganaremos posterior, ¿no? Eh, eh, no sé, y eso a lo mejor para efectos fiscales no lo tiene tan claro que luego el empresario sacrifica para ganar después y Claro, no necesariamente hace las cosas para ganar de manera inmediata. de acuerdo, pero eso tú lo tienes que justificar. O sea, a ver, sí se Sí. vale, sin problema. Eso que tú planteas es perfectamente válido, pero hay que justificar. Son parte de los análisis económicos que hay que mostrarle a la autoridad. Por eso hablamos Ujú, un poco de la racionalidad de la operación. También es una figura que viene del derecho anglosajón. Entonces, pues, lo acabas de describir perfectamente bien. ¿Cuál es la lógica del empresario? Pues a ver, ujú, yo quiero conquistar un mercado, entonces tengo que sacrificar ahorita para que mi producto se conozca. Y ya que se ujú, conozca, ya que ujú. pueda competir con la gente que está en el mercado, entonces podremos entrar a subir el precio o a ver cómo nos ajustamos en los precios, ¿no? Todo eso se vale, pero hay que justificar, hay que Sí, demostrar. hay que demostrarlo en este tema tan bueno, sí, la norma general antielusión o el tema de precios de transferencia. Pepe, necesito preguntarte cuál ha sido una de tus mejores experiencias profesionales. Híjole, pues mira, ahora sí que a veces ganas asuntos difíciles, que a veces no son ¿cómo se llama? Económicamente relevantes. A veces el asunto económicamente relevante puede ser relativamente más fácil que el chiquito, que puede ser súper complicado. Y bueno, pues vas resolviéndolo y cuando lo resuelves te llena de mucha satisfacción, ¿no? Ayer, por ejemplo, y acordándome un poco de un tema, eh, que nos generó una situación, pues, curiosa, entre comillas, es el tema de una reforma que se metió a Código Fiscal de la Federación en el caso de la interdicción para los medios de defensa, en donde se suspenden los Ok. plazos al momento que nombres tutor. Ese asunto está ahí en el Código Fiscal y ese asunto fue una propuesta mía. Se metió en esa época, yo estaba en el Consejo Asesor Fiscal, representando a la Comisión Fiscal de Concanaco, y me acuerdo muy bien, y te lo platico más como anécdota, que cuando yo llegué con la propuesta se empezaron a reír de mí. Y me decían, estás loco.
Le decía, a ver, espérame, porque normalmente cuando estudias la carrera, pues tú te platican de los interdictos y hablas de alguien con parálisis cerebral, con síndrome de Down, etcétera. Pero nunca se imaginaron, que fue el caso, de una persona que el viernes está en su oficina, en sus cinco sentidos, sale a la carretera y tiene un accidente automovilístico, no se muere, pero se da un golpe en la cabeza tan fuerte que lo deja en estado de interrupción. Y era todo un problema porque si había apoderados, los poderes terminan o desaparecen con el estado de interdicción de la persona. Entonces no te quedas sin apoderado. Hubo necesidad de nombrar primero un interventor, que lo nombra un juez, para proteger el patrimonio de la persona, del interdicto, y después nombrar un tutor que pudiera hacer la defensa de ese patrimonio, y en este caso había una auditoría en camino, o en proceso más bien. Y entonces la pregunta te decían los auditores, oiga, ¿aquí qué pasó? Pues es que el que sabe está ahí, pero pues no le puede contestar, porque tiene un problema, desgraciadamente, Sí, por el claro. accidente que se dio, ¿no? Y entonces fue todo un proceso, los juicios de interdicción no son fáciles, son bien complejos, también por un tema de seguridad, necesitas 4 dictámenes de especialistas médicos, pero de dependencias de gobierno, dependencias oficiales, y entonces, pues no es un tema que lo resuelves luego, ¿no? Fue toda una experiencia y yo propuse una reforma ahí en el CAFI, te platico, pues, se reían de mí, me decían, ¿cómo crees? Dije, a ver, si no te lo estoy preguntando porque a mí es genio, pues, te lo estoy preguntando porque ahorita yo A tengo mí la me, claro. a mí me está pasando y hay que darle una solución. Entonces, por ejemplo, uno de los casos eh, pues curiosos que te pueden llamar la atención, ¿no? Que ahí se van dando. Por ahí hay Y otro. claro, y necesito preguntarte antes de irnos, yo sí creo, necesito que tú con tu expertise y con tu reputación, pues nos digas, ¿qué esperaríamos del litigio fiscal ahora con la reforma? Híjoles, yo creo que viene un tema bien complicado. De alguna manera yo lo comentaba, porque además es una tendencia mundial. Claro, aquí se nos está complicando, ya sabes que en México hacemos las cosas a la mexicana, pero hay una tendencia mundial y yo lo toco en este libro de medidas para enfrentar la crisis de la recaudación, cómo los países están buscando alternativas para disminuir la litigiosidad o el litigio. Eso es una experiencia que viene en Europa particularmente, fueron adoptando medidas. El Ujú, punto crítico hoy en México es con toda la reforma judicial que sabemos que ujú, empezó, pero no sabemos dónde va a parar, es qué va a suceder con los juicios contra autoridades, ¿no? Contratos de ujú, autoridades. ujú, Que yo me imagino ujú. que problemas entre particulares pues no son muy preocupantes en esta reforma. Sin embargo, puedes tener broncas bien complicadas, ¿no? El caso que te platico de la interdicción pues, no fue nada fácil, ¿no? Hubo que apoyarse en un civilista para resolver quién iba a enfrentar la auditoría, ¿no? O sea, son materias que se mezclan una con otra. Entonces, y ahí necesitas técnicos. A mí me parece que el punto más importante es que quien sea juez debe ser un técnico. Y hay materias como la familiar donde requieres no solamente de un técnico, sino de una sensibilidad especial. Hay, 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 Ujú. hay una parte donde interviene la parte humana, que es una parte compleja y delicada, no fácil de resolver. Entonces, híjole, estamos frente a un fenómeno de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. O sea, hay quienes están muy preocupados, hay quienes dicen, no, ya logramos el cambio, sí, espérame, y la justicia está parada, los juicios están parados, alguien que necesita algo urgente, pues se está resolviendo entre comillas, porque dicen, seguimos funcionando con lo urgente, pues la pregunta es, ¿qué es urgente? Para el que tiene el problema, todo es urgente, ¿no? Entonces sí es un punto muy, muy complicado, pero Pues esperemos que esto, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Las reglas de de operación. transición o de etapas que va a ir paulatinamente
implantándose o estableciéndole todos los requisitos, sobre todo ese tema, ¿no? Transitorio, ¿no? Habrá que esperar a ver las reglas del juego para ir implantando las nuevas disposiciones o leyes, o a ver si seguramente habrá reglamentos, seguramente habrá otras disposiciones que hagan que se implante de una manera mucho más certera, mucho más prudente, mucho más selectiva, mucho más, no sé, la verdad no sé, pero bueno, híjole, Pepe, nos tenemos que ir, pero pues ya estás muy reconocido, muy abrazado, muy acá, como ya te dije que, como los artistas, ¿no? Este, pero tenemos un reconocimiento adicional de todos los que ya sé que tienes, pero pues necesitamos dártelo. A ver, Humbertito, ahí tenemos uno para el doctor José de Jesús Gómez Cotero. Ya sé que tiene ahí, pero pues tenemos que, el mejor reconocimiento, la verdad es que él nos los da a nosotros, porque es de su casa. Ahí lo tenemos, Humberto, su reconocimiento de aquí del conversatorio. Enseguida, don Carlos. Ahí Aquí está. está, mira. Aquí está su reconocimiento, por supuesto, el mayor reconocimiento, pues es no o sea, realmente, pues, pero no dejemos de estar en la tarde, en nuestro aniversario, para, por supuesto, reconocer la trayectoria de pues sí, gran persona, gran hombre, gran fiscalista, gran ser humano, que es el doctor José de Jesús Gómez Cotero, que muy amablemente, muy gentilmente ha aceptado este reconocimiento de todos los que ha obtenido, pero que bueno, pues es simplemente el pretexto para decirle que aquí está su casa, aquí está su organización, aquí están sus amigos y aquí está, pues por supuesto, la fundación que hoy por hoy lo incorpora al Salón del Fiscalista. Así que, Pepe, gracias. Por supuesto, nos vemos en la tarde a las 5 para seguir con esto, pero muchísimas gracias por haber hecho este complemento de nuestro aniversario a través de Conversando con Orfe en esta edición 196, que a propósito, obviamente, lo hicimos para poder conocer más a este gran fiscalista. Gracias, Pepe. Gracias por haber estado aquí. El Muchas doctor gracias José de también. Jesús Gómez Cotero, claro, el doctor José de Jesús Gómez Cotero estuvo aquí con nosotros, galardonado de nuestra fundación y miembro del Salón del Fiscalista 2024. Gracias y nos vemos a las 5. Nos vemos Bueno, a las 5 con el doctor y con todos nosotros para poder, pues para seguir reconociendo aquí su vida y su obra. Gracias. al, Gracias, Pepe. Gracias, doctor. Gracias. al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Buenas tardes y nos vemos más Nos tarde. vemos más tarde. Nos vemos a las 5. Gracias. Chao.